Bienvenidos amigos, bienvenida familia de Comunidad del Valle. Hoy continuamos con la serie Alegres. Por cierto, quisiera invitarte a que repases cuando quieras la primera, la segunda parte de esta serie en nuestro canal de YouTube, que va a aparecer aquí en pantalla. Ahora, esperar que sucedan ciertas cosas en mi vida para finalmente tener alegría es como esperar que por arte de magia el día me dé más horas de las que tiene. Es decir, no va a suceder. La alegría no comienza cuando cambian las circunstancias en tu vida, sino cuando cambias tu actitud hacia ellas. Y eso es definitivamente o efectivamente lo que hace Jesús en nosotros. Uno puede fácilmente identificar a aquellas personas que han tenido un encuentro real con Jesucristo. Simplemente vemos en ellas un cambio de actitud. El poder del amor de Jesús en nosotros hace que nuestras actitudes cambien. Según el diccionario, la actitud es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. Por eso, yo digo, más que pedir a Dios que nos dé esto o aquello, pidámosle que moldee nuestro carácter, porque cambiando nuestro carácter podemos cambiar nuestras actitudes. Entonces, toma nota. La alegría es una cuestión de actitud. Jesús mantuvo, por cierto, una actitud perfecta en cada situación. Oraba por todo y por nada se preocupaba. Nosotros también debemos buscar la guía de Dios en cada aspecto de nuestras vidas y permitirle que obre su perfecta voluntad. La actitud de Jesús nunca fue el ponerse a la defensiva o desalentar. Mirá lo que dice Juan capítulo 6. No bajé del cielo, dice Jesús, para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Así que su objetivo era el de complacer al Padre en lugar de lograr sus propios planes. En medio de las pruebas, Jesús fue paciente. En medio del sufrimiento, Él estaba lleno de esperanza. En medio de la bendición, Él fue humilde. Incluso en medio de la burla, del abuso y de la hostilidad, Él no respondía con maldición. Él no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que justamente juzgaba. Mirá lo que dice Primera de Pedro 2:23. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. En Filipenses capítulo 2, Pablo escribe que nuestra actitud debe ser como ¿quién? Como la de Cristo Jesús. Ahora, la actitud de Cristo tiene tres componentes importantes. Tres cosas que quisieras que veamos en esta tarde, en esta noche. Y que van a traer verdadera alegría a tu vida. Toma nota. Número 1. Abnegación. Sí, abnegación. Mirá lo que dice Mateo capítulo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, ¿qué es la abnegación? Bueno, es una renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses. ¿En beneficio de qué? En beneficio de otras personas. Vamos a cometer en esta noche sincericidio. Y vamos a preguntarnos, ¿cuánto me estoy ocupando verdaderamente de los intereses del otro? Evalúate por un momento y hacete esta pregunta. ¿Realmente estoy dispuesto a renunciar a mis propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas? ¿O trato de vivir el día a día ocupándome de mis cosas? Número 2. Toma nota. Humildad. Humildad. Veamos lo que dice Romanos capítulo 12. Vivan en armonía
los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Hablamos de esa virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y también de sus propias debilidades y obra en consecuencia. Hablamos de esa cualidad de la persona que se rebaja frente a los demás porque reconoce la igual dignidad de cada ser humano en tanto que todos vienen del mismo Creador. Hablamos de esa virtud de reconocer los errores ante los demás. Hablamos de esa persona que no tiene complejos de superioridad ni tiene la necesidad de recordar constantemente a los demás sus éxitos y logros. Número 3. Toma nota. Servicio. Servicio. Mirá lo que dice Marcos capítulo 9. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Hay dos cosas que suceden cuando servimos desinteresadamente o abnegadamente. Número 1, aumenta nuestra espiritualidad y número 2, aumenta nuestra alegría. Muchas veces he comprobado que Dios atiende las necesidades de otras personas por medio de nuestros pequeños actos de servicio. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que empleando nuestros talentos y nuestras habilidades para prestar servicio a los demás? Miren, si pudiéramos tomar conciencia que hemos venido a esta tierra a servir a los demás, muchas cosas cambiarían. Fuimos creados por Dios para servir. Y hasta que no activemos este propósito en nuestras vidas, nunca podremos vivir verdaderamente alegres. Debemos prestar servicio en 4 direcciones, y me gustaría que también tomes nota. 4 direcciones del servicio. Número 1, servir a los demás. Miren, Jesús es nuestro mayor ejemplo. Mateo 20:28 dice: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Jesús mostró el servicio a los demás, lavando los pies de sus discípulos, sanando a los enfermos, levantando a los muertos y sufriendo por nuestros pecados. La segunda dirección del servicio es servir a tu familia. Primera de Timoteo 5:8 dice: quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. La tercera dirección del servicio debe ser a tu prójimo. Servir a tu prójimo. Toma nota. Mirá lo que dice Gálatas 5. Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, y número 4, la cuarta dirección del servicio debe ser a tus enemigos. Sí, servir a tus enemigos. Proverbios 25:21 dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Muchos están esperando que cambien ciertas situaciones en la vida para poder vivir alegremente. Algunos están esperando quizás un nuevo empleo, otros un aumento de sueldo, algunos esperan hijos, otros esperan que se vayan, otros esperan casarse, otros divorciarse. Lo cierto es que siempre habrá situaciones adversas por las que tengamos que atravesar. Por eso la alegría no comienza cuando cambian las circunstancias de la vida, sino cuando cambias tu actitud hacia ellas. Y Jesús te da ese poder para poder cambiar esas actitudes que necesitan ser cambiadas. Por cierto, otra definición muy interesante de la actitud es que es la forma en cómo respondemos ante una crisis. Esa es actitud,
la forma en que respondemos ante una crisis, ante una enfermedad, ante un dolor, ante una mala noticia, ante una decepción. La actitud es la forma en la que reaccionamos ante una buena noticia, ante un ascenso en el trabajo, ante un aumento de sueldo o una meta conquistada. La actitud, en definitiva, es la manifestación externa de una condición interna. Si en tu interior hay ira, hay desequilibrio emocional, hay temor, vergüenza, arrogancia, hay una pobre imagen de vos mismo y toda clase de sentimientos negativos, tu forma de responder a las situaciones de la vida difíciles va a ser negativa. Termino con esto. Saben, en el libro de Números, específicamente en los capítulos 13 y 14, encontramos una gran historia de aquellos 2 espías que fueron enviados por Moisés a recorrer Canaán, la tierra que Dios había prometido a los israelitas. Estos espías fueron seleccionados cuidadosamente antes de ser enviados, así que no eran cualquier tipo de hombres. Fueron, dice la palabra, lo mejor de lo mejor. Por lo tanto, ellos tenían la aptitud para el trabajo encomendado. Sin embargo, escuchen, no todos tenían la actitud necesaria. Los 2 espías estuvieron de acuerdo en algo, todos ellos. La tierra era fértil, era buena, era extremadamente próspera, tenía todas las condiciones para que una nación como la de ellos fructificara allí. Pero sin embargo, a pesar de todo lo que encontraron en Canaán, algunos de esos hombres, diría yo el 80%, decidieron fijarse en lo malo y solo el 20%, 2 de ellos, en lo bueno. Así es como sucede en la vida. Vamos por ahí fijándonos, digamos, en todas las cosas negativas, sin ver todo lo positivo que Dios destinó para nosotros. Ahora, noten cuál fue la actitud que tuvieron esos 10 espías. Una actitud derrotista, negativa, temerosa, alarmista, exagerada, emocional, impulsiva y deprimente. ¿Y saben lo único que produjo en ellos y en quienes lo escucharon? Fueron sentimientos de anulación, de auto-menosprecio, de conspiración, aún de fracaso. Esos 10 espías representan gráficamente a quienes hoy andan en la vida fijándose en lo negativo, en lo difícil, en lo amargo de la propia existencia humana. Pero en el otro extremo nos encontramos con esos 2 personajes, ese 20%, que también fueron a espiar la tierra que Dios había destinado a Israel. Y me refiero a Caleb y a Josué. Ellos tuvieron una actitud muy distinta a la de sus compañeros. Una actitud, diría yo, loable y digna de imitar. Caleb y Josué mostraron una actitud de victoria, de valentía, de arrojo, de confianza en Dios, aún de confianza en ellos mismos, de optimismo, de arenga, de proactividad. Y es precisamente este tipo de actitud la que separa a los perdedores de los vencedores. ¿Saben? Siempre será más fácil declararse en derrota, pero hace falta actitud de vencedor para pelear, para avanzar a pesar de que las fuerzas falten. Creer aunque todo parezca imposible. Hace falta actitud de vencedor para vivir alegres. Es la actitud de Caleb y Josué que desata verdaderamente alegría en nuestros corazones. Escuchá lo que dijeron ellos allí en Números capítulo 14. El territorio que vimos es bastante bueno. Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Y escucha, ellos dijeron, Dios nos ama, nos ayudará a entrar en Él y nos lo dará. Lo importante es que no se rebelen contra Dios, ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlos. Y escuchen, porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. ¿Qué actitud vas a tomar frente a lo que te está aconteciendo? ¿La de Caleb
o Josué o la del 80%. Muchas veces no podemos avanzar en la vida con alegría porque nos retiene el miedo. Sí, el dolor, el orgullo. Quizás te retiene el odio, las amarguras, la falta de perdón. Pensá por un momento qué actitudes necesito cambiar, qué actitudes o qué malas actitudes son aquellas que me retienen, que no me dejan avanzar. El único que tiene el poder para hacerlo, para cambiar tu actitud es Jesucristo. Por eso te invito a que le digas en oración conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, cambia esta actitud que me está entristeciendo o que me está deteniendo. Transformá, Señor, mi carácter. Dame una actitud correcta frente a cada situación que me toque vivir en la vida. Saná mi pasado y saná mi presente. Renuncio, Señor, en el nombre de Jesús, a mis propios deseos egoístas para beneficio de otros. Pero también renuncio en el nombre de Jesús a mi soberbia. Confieso que me cuesta reconocer mis errores y aún te pido perdón porque muchas veces me he visto como superior a los demás. Hoy sé que todo esto me ha quitado la alegría. Por eso te pido perdón y te pido que me devuelvas la alegría de tu salvación. Hacé nacer en mí, Señor, un corazón de servicio para servir a los demás, para servir a mi familia, para servir a mi prójimo y aún a mis enemigos. Oro todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por participar de este tiempo de palabras. Si fue de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas en tus redes sociales. Y recuerden, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense.